Tenemos otro testimonio especial de nuestra hermana Marta Bastos. Ella es del distrito de Puerto Colombia. Vamos a escuchar el testimonio. Vamos a oír quién es nuestra hermana Marta. Muy buenas noches y estoy feliz de estar en este lugar. Me he gozado de este momento, la verdad que... Hola, Rosy. Bueno, pero antes de decir quién es Marta Bastos, quiero cantar algo. Siempre he querido cantar aquí. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. En Él es que tenemos que fijar nuestros ojos. Amén. Frente a cualquier situación difícil, mis hermanos. Amén. Bueno, ¿y quién es Marta Bastos? Marta Bastos es una mujer de 52 años. Nació en el hogar de Lilibet Gallardo Ortiz, que está allá, mi madre, que es una misionera impresionante, la admiro mucho. Amén. Pero esa relación con mi padre caleño no llegó a un feliz término, se separaron y se casó con un hombre maravilloso. Amén. Ese hombre era un siervo de Dios, un hombre que cuando yo llegaba a casa me decía: Martica, lo más importante en este caminar con Cristo es hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la salvación del ser humano. Gloria y del cristiano. Y eso lo aprendí de él y me quedó grabado en mi corazón. Hoy no está con nosotras, no está... porque el Señor se lo llevó, pero se lo llevó en su paz, en su amor y en su misericordia, y descansa en Él. ¡Qué bendición! Y de esa pareja, él me quería muchísimo. Yo decía, a veces parece que tuvieran preferencias más que por sus propias hijas, pero porque hablaba mucho con él. A mí me gusta mucho hablar con las personas que tienen mucha experiencia, ¿cierto? Porque de ellos aprendemos. Y bueno, nació Katy y nació Jennifer, unas hermanas que amaba entrañablemente. Le di lo mejor de mí como hermanas, y esa es la tranquilidad que me queda, porque Katy se casó, tuvo 2 niños, y bueno, Katy fue una mujer extraordinariamente berraca, por decirlo así. Katy se enfermó de cáncer, lo mismo que su papá, Alfredito, mi querido Alfredo, mi papá, que murió, y ella también murió. Pero fue una mujer que la aguerrió, que me mostró desde el principio lo valiente que era, que la aguerrió porque tenía sus 2 pequeñitos y ella no quería morir. Ella luchó. Aquí en Barranquilla la desahuciaron y fuimos, mi mamá, hicimos la vuelta y se fue para Medellín. Allá la operaron y la salvaron. Allá la salvaron, pero su cáncer era muy difícil y aquí en Barranquilla no están los cuidados como los tenían en Medellín. Mi hermana vino porque quería ver a sus hijos, compartir con sus hijos. La tuvimos un cierto tiempo, gracias a Dios, pasó con nosotros. Eso fue un regalo. Y bueno, y Katy también muere. Y bueno, se podrán imaginar cómo estaba toda la familia, ¿cierto? Ya 2 pérdidas muy de seguido. Y viene otra pérdida, Jennifer. Katy murió de 35 años. Y Jennifer no aguantó el dolor de la pérdida de su papá y tampoco de la pérdida de su hermana. Y yo le decía: Jennifer, hermana, tienes que luchar. Y vamos a ver que ella había caído en depresión. Pensamos a veces que la depresión es algo, y hoy en día, no sé, me da tristeza. Porque no sé si hubiésemos podido hacer mucho más por Jennifer. Porque a veces pensamos que, ay, no, es que de pronto está triste y ella se va a levantar. No, a veces es una enfermedad. Yo lo aprendí porque están haciendo, eso fue hoy, Rosy, en la escuela sabática. Hablaron de la vergüenza y hablaron de la depresión. Sí. Rescatadas, ¿cierto? Bueno, ese programa me gustó mucho y se me salieron las lágrimas en medio del programa. Porque Jennifer murió por una depresión. Igual ella sufrió desde los 13 años de cáncer. Wow. Y siempre estaba encapsulado y llegó a los 35, alabado sea el Señor, porque nos las dejó todo ese tiempo, ¿cierto? Y bueno, perdí a esas 2 hermanas maravillosas, pero ¿qué le queda a uno? La tranquilidad que uno tiene es que uno debe dar amor a sus seres amados. Amén. Cuando están vivos. Amén. Por eso es que la gracia termina cuando la persona muere, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir ese amor con nuestros seres queridos, porque ya después de muerto no hay nada, mis hermanos. Amén. Y bueno, me casé, pero me casé estando en la iglesia católica. Me casé con un hombre bueno, pero cuando llego al evangelio, llego por dolor.
llegó porque él me falló. Me falló, pero ¿qué ocurre? Que yo tenía un gran ejemplo, que era mi mamá. Amén. Y mi mamá fue un testimonio para mí. Era una mujer que desde que entró el Evangelio, ella iba a hacer obra misionera, era incansable. Y a veces mis hermanas decían, pero mamá, ahora nos tienen un poco descuidada, ya estaban grandes. Y decía, mamá, si eso te hace feliz, disfrútalo. Si eso te llena, disfruta al Señor. Cada quien lo disfruta a su manera, ¿cierto? Y usted disfrútelo. Y bueno, pasó que mi madre fue mi gran ejemplo a seguir. Y cuando llegó ese momento de dolor en mi vida, ¿sí? Que este hombre me falla, siendo un hombre bueno, yo llegué a una campaña donde estaba mi querido hermano Alfredo Salcedo, que cumple años. Fue un regalo para esa semana en mi vida. Me sentí emocionada, motivada. Hay cosas que nadie puede alcanzar, que es tu corazón. Solamente lo alcanza Dios, ¿cierto? Amén. Y fue un instrumento maravilloso. Este es un siervo, un hombre maravilloso. Y yo pude sentir una paz en medio de ese dolor que estaba sintiendo. Sentí una tranquilidad y sentí que el Señor tocó mi corazón. Amén. Y desde ahí entregué mi corazón a Cristo. Tengo 2 hijos, Juan Andrés y Laura. Juan Andrés es arquitecto, tiene su familia, y Laura Vanessa va a estudiar Derecho. Son 2 hijos que amo profundamente. Y bueno, a pesar de esta ruptura, llega un momento en el año 2022. Yo me encontraba trabajando en Medellín. Marta Bastos es contador público. Trabajo desde los 16 años porque no quería ser una carga para un padrastro que era bueno, pero no quería ser conchuda. Quería dar lo mejor de mí para mi familia y para mi formación. Y conocí un profesor y bueno, él fue mi primer puente para comenzar a trabajar muy pequeñita. Y bueno, yo trabajé, me hice una profesional, pero en el 2022 me tocó viajar a la ciudad de Medellín, porque aquí todavía no había trabajo, o sea, eso fue en el 2022, ¿cierto? Bueno, pero nosotros debemos tocar nuestro cuerpo, debemos conocer nuestro cuerpo, debemos alertarnos cuando sintamos algo extraño en nuestro cuerpo, no debemos ser indiferentes ni tenerles miedo al médico. Porque ¿qué ocurre? Que por ese miedo y posponemos, ¿cierto? Posponemos la ida al médico porque, ¿qué les digo? Nos da temor que nos digan que tenemos algo malo, pero ese algo malo puede ser tratado a tiempo. Entonces yo estaba en Medellín, yo trabajaba en una empresa automotriz, bueno, y yo me estaba bañando, ya iba para el trabajo, y cuando yo siento en esta partecita de aquí de la ingle, siento una bolita. Y yo digo, ay, ¿esto qué? Yo me asusté y dije, esto no estaba ahí. Y entonces yo llamé a mi mamá y les informé y me dijeron, no, de pronto puede ser un ganglio inflamadito, eso pasa. Pero yo no sé, el Señor te inquieta. Cuando te sientas así inquieto por el Señor, escúchalo, porque algo te quiere decir el Padre, y te ama y te está cuidando y te está alertando. Y bueno, pasó que, imagínense, yo estaba sin mi mamá, ya yo estaba separada, yo me separé. Pero no me separé en ese momento cuando yo me bauticé, porque tengo 22 años en el Evangelio. Me bauticé un 19 de mayo del 2004 y me bautizó el pastor Josué Torres, quien hoy es un pastor que aprecio mucho y es mi amigo, así como su señora. Y bueno, aprendí mucho de él, ¿saben? Aprendí mucho del pastor. Estuve cuando él fue pastor en Puerto Colombia y fui su tesorera, hice muchas cosas, estuve en el comité pro templo y me formé en esa sabiduría de este hombre. Y bueno, entonces el Señor me sacó con mano poderosa de Medellín, porque no era el lugar donde yo tenía que pasar este momento tan difícil. Él me sacó de ese lugar y me puso nuevamente en mi casa, con mi mamá, mis hijos, con mi tía, con mi familia y mis seres amados. Y bueno, me llamó mi ex, que siempre se preocupaba por mí, y me dijo, Marta, hay una oportunidad de trabajo aquí en Puerto Colombia. Yo dije, bueno, voy a llevar mi hoja de vida, y la mandé enseguida. Y comenzó mi búsqueda a ver qué estaba pasando con mi cuerpo. El diagnóstico, estaba buscando respuestas. Entonces comencé a hacer exámenes, iba a un lugar, iba al otro. La verdad es que la salud en Colombia es un poco lenta,
cierto, y por eso a veces perdemos a seres queridos. Sí. Y a veces la enfermedad toma cuerpo y se adueña de nosotros. Pero Dios estaba conmigo. Amén. Y Dios estaba acompañándome en mi proceso. Y Dios no quería que mi mamá sufriera otra pérdida más, porque era devastador para un ser Sí. que ya había perdido a toda su familia. Y bueno, mi mamá vive conmigo en este momento. Y bueno, en ese me llegó hasta el año 2023 en diciembre. En noviembre me hicieron mi biopsia. Imagínense que salió, el doctor me decía, yo soy muy preguntona, y el doctor me dijo, Marta, si quieres, mira, en plena operación, Wow. sacándome La muestra. no era una muestra, me sacó un pedazo. Ajá. Eso fue lo peor que se pudo hacer, pienso yo, porque cuando tú sacas, él se activa y se riega por todos lados. Comencé a hincharme por aquí, todos los ganglios se Wow. inflamaron, todos. Y era en forma de corazoncito. Me acuerdo yo, él me dice, Marta, mira, tú que eres tan inquieta, mira ese corazoncito que estamos viendo ahora. Y era como pálido. Él sabía que era cáncer, él lo sabía. Y entonces él enseguida dijo que esta muestra se vaya rápido, que no sé, porque no solamente era esa muestra que se había enviado, porque ese laboratorio como que la muestra era muy simple, muy sencilla, pero mi hematólogo, el doctor Víctor Rodríguez, una persona también que puso Dios en mi camino, él me dijo, Marta, apenas comencé, Marta, por favor que te hagan esta muestra, te tomen esta muestra de una forma más compuesta, y él me dio el nombre, ahora no recuerdo, pero yo en medio de yo le decía, miren que me tienen que hacer esta muestra, porque el doctor, el hematólogo lo envió, porque entonces después tenían que seguir haciéndome pruebas y cosas, yo quería que todo se agilizara. ¿Y el diagnóstico cuál fue? El diagnóstico fue un 24 de diciembre, cuando yo veo los papeles y yo se lo llevo a mi primo, un médico. Sí. Y él cuando lo ve así, él estaba llorando. Ay, Dios mío, porque es que en la familia han pasado tantas cosas. Y él comenzó a llorar, y a llorar desesperadamente. Él lloraba y decía, pero papi, ¿qué pasa? Y entonces me dijo, es que tienes cáncer. Wow. El diagnóstico fue cáncer. No fue que me tenían que operar, que me tenían que sacar, era cáncer. ¿En qué parte? Y cuando tú escuchas cáncer y ya tú escuchas y en tu familia hayan muerto por esta causa, ¿qué te puede invadir? El miedo. El miedo. El miedo. Cierto, el miedo puede invadir tu corazón. Pero yo soy una sierva de Dios. Amén. Y lo declaro públicamente, soy una servidora de Cristo. Amén. Y eso me ayudó. Eso me ayudó porque si yo estoy en el mundo realmente no hubiese podido con tanto dolor. Wow. Tanto de mi madre como de todos mis seres queridos. Y él lloraba y yo le decía, cálmate. Imagínate, yo calmándolo a él en ese momento. Y decía, no, primo, cálmate, vamos a salir adelante, pero esto no es tratable. No, sí, prima, sí es tratable. Entonces, cálmate, tenemos un Dios maravilloso, Amén. un Dios bueno. Él también pasó por cáncer. Wow. Y lloraba más. Él también pasó por cáncer y hoy está sano. Entonces yo le dije, bueno, ahora vamos a hacer algo. Tú vas a ser mi médico de cabecera. Tú vas a ir a mi casa. Tú vas a ver, de acuerdo a tu experiencia, tú vas a ver qué necesito sacar de mi cuarto. ¿Qué necesito comer? Tú me vas a hacer mi dieta. ¿Qué necesito rodearme? ¿De qué necesito rodearme? Y bueno, esa fue la parte física, ¿verdad? Pero también preparé mi parte espiritual. Amén. Fueron 40 días con el pastor Daniel Herrera, todas las mañanas a las 5 de la mañana. Amén. Fueron 10 días de oración con el pastor Cueto, no sé cuántos lo conocen. Sí, yo lo conozco. Wilfrido Cueto, se me escapaba el nombre. Wilfrido Cueto, un gran ser humano. Sí. Un gran ser humano, y orábamos a las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Wow. Amén. Fue una preparación donde yo no dejé de comer nunca, porque yo leía el Salmo 91 y me arrodillaba antes de comer. Amén. Yo me preparé espiritualmente, físicamente y materialmente, porque el Señor me consintió mucho. Amén. Yo me sentí amada y consentida por el Señor. El cáncer no lo vi como una carga, lo vi como así como cuando tú te vas de un retiro espiritual. Una oportunidad de conectar Y una con Dios. oportunidad de seguir creciendo en el Evangelio. Amén. Bueno, entonces mi primo me dijo, bueno, Marta, quita los espejos. Los espejos era porque se me iba a caer el cabello. Y él eso decía, no, Marta se va a ver impactada y va a sufrir, no sé qué. Bueno, quitó los espejos, saca toda la ropa y nada más deja la que vas a utilizar para dormir, para estar en casa. No lo saqué toda la ropa. Me dijo, ahora tienes que comer frutas, jugos verdes, agra, uva isabelita, pescado, todavía comía pescado, hermano, no les voy a decir mentira. La carne, porque comía, era muy carnívora, la saqué de mi dieta. Legumbres, bueno, hice una dieta. También tomaba mucha agua de coco. Agua de coco que me subía las defensas. Mis hermanos también me preparé mi trabajo. Me llevé mi computador y trabajé desde casa. Le dije a mi jefe, yo quiero trabajar desde casa, no quiero estar mirando para el techo
y quiero trabajar desde casa. Trabajé desde casa, vendí revistas, nunca me faltó el dinero para comprar todo lo que yo quería comprarme. El Señor me consintió, no me hizo falta el dinero, porque muchas veces, por falta de recursos, muchas personas mueren. Y yo me sentí bendecida y privilegiada por Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento? Bueno, la primera quimio me acompañó mi ex, que estuvo conmigo durante todo mi tratamiento. Eso quiere decir que hice mi labor como madre y como esposa, ¿cierto? Sí. Nunca se separó de mí, siempre estuvo ahí. Y cuando yo llegué a ese lugar, llegué con un camino a Cristo, y cada vez que entraban las enfermeras, las animaba. Yo serví dentro de mi tratamiento. En ese lugar, en esa clínica, yo me sentí querida también por ellas, porque eran tan atentas, y yo también. Siempre les llevaba un tratado, les llevaba frutas, les llevaba dulces, pero también tenía una palabra de aliento para cada una de esas mujeres que día a día trabajan por personas que a veces no quieren vivir, porque son tratamientos tan fuertes y tan dolorosos. A veces hay niños. Claro. Es algo que definitivamente toca a toda la familia. Sí. Toca tanto a la familia que mi hijo me dijo: pero si tú sirves, si tú estás en la iglesia, ¿qué pasó? Se fueron mis hermanas, ¿tú también te vas a ir? Eso me lo dijo Juan Andrés. Wow. Y me dolió tanto. Eso fue una de las cosas que más me dolió, porque él estaba dudando del poder de Dios por todo lo que había pasado en la familia, ¿cierto? Y bueno, yo le dije: hijo, tenemos un Dios bueno, y si se lo llevó, era porque era el propósito de Dios. De pronto iban a sufrir, y la familia no quería verla sufrir, y no es justo. Queremos tener de pronto un familiar en la casa sufriendo por egoísmo, porque queremos verlo y queremos orar, pero si la voluntad de Dios es que esté en un mejor lugar, debemos aceptar la voluntad de Dios, ¿cierto? Y bueno, mi hijo cuando me dice así, yo sentí mucha tristeza. Eso fue lo más duro que me pegó. Y yo le dije: tenemos un Dios poderoso, y ese Dios va a hacer que tú vayas a la iglesia y te tragues tus palabras. Amén. Así, te vas a tragar tus palabras. Podemos decir que Dios obró poderosamente, hermana. Amén. Entonces, podemos ver que usted tuvo un crecimiento espiritual, se agarró de la mano del Señor, ¿verdad? Y eso le ha servido ahora para ser una mejor cristiana, para dar testimonio, para estar más agarrada del Señor. Amén. ¿Cierto? Y lo que tenemos que hacer es servir como cristianos de acuerdo a los dones y talentos que el Señor nos ha regalado a todos. Todos tenemos cómo servirle a Dios. Amén. Para cuando lleguen los momentos de prueba, realmente nos sintamos fuertes, valientes. Miren, me gusta mucho, esta mañana estaba predicando en la iglesia, y miren algo: el pueblo de Israel, ese pueblo terco, como muchas veces nos pasa a nosotros, vieron 10 milagros del Señor y aún dudaban de Él. Vamos a levantar. Y aún dudaban de Él, ¿cierto? Sí. La invitación, mis hermanos, es que no dudemos que existe un Dios maravilloso. Amén. Que está al control y que nos dice: estad quietos, porque yo pelearé por ustedes cualquier batalla que tengan, sea física, sea espiritual o sea material. Amén. No dudemos en el poder de Dios, que es transformador y que quiere hacer grandes cosas por nosotros. Gracias, hermana, por esto. Vamos a hacer una oración cortica. Querido Dios y Padre nuestro, en esta noche te queremos dar gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, porque queremos testificar de ese Dios de amor, y que no tengamos miedo de hacerlo, porque otros necesitan escuchar qué haces en nuestras vidas. Amén. Señor. Oh bendito Dios, gracias. Quédate en este lugar y que tu Espíritu Santo pueda seguir moviéndose en cada corazón. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuánto agradecemos a nuestra hermana por ese poderoso testimonio.